Muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario online donde vamos a repasar cuál es la actualidad de los mercados, vamos a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los principales factores que están provocando este inicio tan negativo, tan bajista de las bolsas en este 2016. Vamos a repasar también la agenda de eventos que tenemos prevista esta semana y luego, como siempre, analizaremos pormenorizadamente los principales selectivos del mundo. Bueno, ahora mismo tenemos signo mixto en las bolsas europeas, pero alejadas de los máximos de la sesión. Tenemos al DAX subiendo un 0,35% en 9.890 puntos. Los máximos de la sesión están casi 100 puntos por encima de esto, 9.965. El IBEX está plano, el FTSE 100 está en negativo, la bolsa portuguesa es la que más baja. En fin, jornada que parece bastante dispersa. No hay un rumbo fijo en el día de hoy, lo cual puede ser ya positivo, teniendo en cuenta los muy malos factores con los que contaban las bolsas europeas en el día de hoy. Tenemos un muy mal cierre de Wall Street el pasado viernes, con caídas en el entorno del 1%. Recordamos lo que pasó el pasado viernes, la jornada estaba siendo alcista, se presentó un dato de empleo en Estados Unidos que quedó muy por encima de lo esperado, muy por encima. Pero en una segunda lectura el dato no terminó de gustar, principalmente por la partida de ingresos por hora, que quedó mal, quedó por debajo de lo esperado, y dentro de la tónica muy bajista, muy pesimista en la que están los mercados en estos momentos, pues finalmente el dato fue mal interpretado y terminamos con caídas del 1% en Wall Street. Seguramente en otro contexto, en otras circunstancias, se hubiese dado más valor a los datos absolutos, que fueron muy buenos, muy positivos, muy por encima de los esperados, y no se hubiese hecho una lectura tan minuciosa, tan pormenorizada, buscando una partida que no agradase, como finalmente ocurrió. Segundo punto muy negativo que teníamos en el día de hoy es un nuevo desplome de la bolsa de Shanghái, que ha perdido el 5,3%. Nuevo desplome, el Nikkei ha estado cerrado. La mejor noticia la tenemos en el comportamiento del yuan, que vamos a ver ahora en un gráfico. El yuan ha cerrado muy por encima de los mínimos de la sesión. Se ha detectado una intervención muy clara de las autoridades chinas en el mercado de divisas, comprando yuanes, lo cual ha hecho que la divisa china finalmente no haya tenido una muy mala sesión, y eso seguramente también ha matizado un poco las malas noticias que nos han llegado de China. Y tercer factor negativo que teníamos hoy, o que tenemos hoy, es que el petróleo sigue cayendo, está por debajo del cierre del pasado viernes, aunque por encima de los mínimos de la semana pasada. Luego lo veremos también. Malas noticias de Wall Street, de China y del petróleo, seguramente hubiesen patrocinado una sesión en Europa mucho peor de la que estamos viendo. Así pues, noticia relativamente positiva el que no estemos cayendo hoy con fuerza en las bolsas europeas cuando había motivos para que así fuese. Bien, más allá de esto, el contexto en el que nos estamos moviendo desde que empezó el año, bueno, pues es conocido por todos. Principalmente estamos teniendo de nuevo temores en los mercados en torno a la situación de China. Estamos en una circunstancia relativamente parecida a la que teníamos el verano pasado. Recordemos que en el verano pasado, en concreto, desde aproximadamente el 11 de agosto hasta la última semana de septiembre, tuvimos una caída de doble dígito muy dura, que llegó a ser del 20% en los principales índices mundiales, principalmente debido a esos temores que había en torno a la economía china en tres vectores concretos. Por un lado, hay un claro contagio de los desplomes de la bolsa de Shanghái al resto de bolsas occidentales. Estos desplomes son más discutibles. Hay aquí un claro tema de regulación y de funcionamiento de la propia bolsa, más allá que un reflejo de la economía real. Esto lo hemos visto también la semana pasada. Las fortísimas caídas de la bolsa de Shanghái de un 7% hasta tener que interrumpirse la sesión se explican en gran medida porque terminaba el plazo en el que se prohibía a los inversores institucionales chinos vender acciones. Es decir, estamos ante un tema, repito, de regulación de la bolsa más allá de algo que tenga que ver con la economía real. El segundo vector gira en torno a la divisa, al yuan. Las constantes caídas del yuan, vamos a ver un gráfico, no están gustando al mercado porque lanzan el mensaje de que la economía china está mal y por eso su divisa se está depreciando.
Esto que estamos viendo en pantalla es un gráfico del cruce del dólar frente al yuan chino desde este verano. Si nos fijamos, en la primavera y en el inicio del verano teníamos una situación bastante plana, bastante estable, toda esta parte de la izquierda del gráfico. No había muchos movimientos. El 11 de agosto tuvimos esas manipulaciones, esas depreciaciones del yuan en el mercado auspiciadas por las autoridades chinas. Y desde entonces, como hemos visto, bueno, pues salvo aquí un periodo en el que el yuan recuperó posiciones desde finales de agosto hasta el 1 de noviembre o hasta finales de octubre, después desde el 3 de noviembre hemos vuelto a tener una depreciación constante del yuan frente al dólar. En total, desde la primera manipulación del mercado el 11 de agosto, el yuan en estos momentos pierde un 7% frente al dólar desde el 11 de agosto. Y las últimas fechas, aquí lo tenemos desde que comenzó el año, básicamente desde el 3 de enero, bueno, pues hemos llegado a ver caídas que incluso han estado en el 3% del yuan frente al dólar. Este es un motivo de preocupación. Y finalmente, lo que hay de fondo es un miedo constante a cuál es la verdadera situación de la economía china. Si estamos ante una desaceleración muy importante que haga que pasemos de ritmos de crecimiento cercanos al 7% a cifras por debajo del 5%. BNP hoy ha ratificado que espera un crecimiento del 6,3% para la economía china en 2016. Bueno, pues esas dudas que hay de fondo sobre la economía china es finalmente lo que está provocando todo este caos en los mercados, con réplicas muy claras en el mercado de divisas. Las divisas emergentes están sufriendo muchísimo también. Por supuesto, en el mercado de materias primas, las caídas del petróleo y de otras materias primas no se explican si no es por este miedo a China, y en general de todas las bolsas occidentales. Bien, hecha esta lectura, cabe añadir, o cabe recordar, mejor dicho, lo que ocurrió con las bolsas occidentales a partir de la última semana de septiembre del año pasado. Vamos a ir a un gráfico del DAX para explicar lo que ocurrió. Bien, tenemos un gráfico del DAX con velas Heiken Ashi. Ahora vamos a explicar también otra cosa con ellas. Bueno, a lo que nos estamos refiriendo es a toda esta caída desde el 10 de agosto aproximadamente hasta el 29 de septiembre, toda esta caída de las bolsas occidentales este verano, que en el caso del DAX llegó a ser de casi un 19%, propiciada por esos miedos a China. Bueno, pues lo que ocurrió a continuación, recordamos que fue un rebote muy importante desde el 30 de septiembre, visualizado el gráfico con velas Heiken Ashi, hasta el 1 de diciembre, rebote que en este caso llegó a ser también cercano al 20%, cuando el mercado entendió que había sobrereaccionado a los miedos o desequilibrios de la economía china, que finalmente China había tomado muchas medidas para tratar de relanzar el crecimiento, medidas que podrían tener un efecto positivo en el medio plazo. Los mercados perdieron el miedo a eso, bueno, pues a esa posible ralentización dramática de la economía china, y tuvimos un fuerte rebote. Bien, comento esto para que nos sirva también un poco de punto de referencia para comprender las sobrereacciones de las bolsas en el corto plazo. Lo que durante el mes de agosto y gran parte del mes de septiembre fue considerado un drama mayúsculo y poco menos que una nueva recesión mundial, la última semana de septiembre cambió drásticamente, el mercado perdió ese tipo de miedo y tuvimos un rebote que nos llevó prácticamente al mismo punto de partida que antes de las subidas. Es decir, que en un periodo de 3-4 meses, lo que va desde agosto hasta finales de noviembre, las bolsas y los inversores hicieron dos lecturas diametralmente opuestas de la situación. En un primer momento, miedos extremos y gran preocupación. En un segundo momento se olvidaron de esos miedos y recuperaron todo el terreno perdido, sin que realmente hubiese tampoco ningún dato ni nada que bueno, cambiase diametralmente la situación, ¿no?
podríamos ahora estar ante algo relativamente parecido. Podríamos estar ante una clara sobrereacción de los mercados en estos primeros días del año, fruto de esos temores de China, pero en un momento dado, bueno, pues si los inversores comprenden que la situación puede que no sea tan alarmante, en términos de economía real, no de economía financiera, sino de economía real, se consigue estabilizar el petróleo, se consiguen estabilizar las materias primas, las divisas emergentes, etcétera, podríamos estar también ante un fuerte rebote. Para ello, y me sigo apoyando en el gráfico del DAX, lo hemos comentado en varias ocasiones en este tipo de seminario, es muy interesante apoyarnos en los gráficos diarios de velas de Heiken Ashi cuando tenemos una larga serie de velas bajistas, como es el caso. Desde el 31 de diciembre vemos como todas las velas de Heiken Ashi del DAX son bajistas. Bueno, en el momento en el que aparezca una vela de dudas, que es esta que se está editando en el día de hoy, ya vemos que con mecha superior e inferior. Esta es la primera vela de Heiken Ashi desde el 31 de diciembre que tiene una mecha superior y otra inferior. Vela de duda, desde luego que no es tan bajista. O bien una vela de cambio de tendencia, una vela alcista. Esa podría ser una señal técnica para buscar un rebote importante en el corto plazo. Si echamos la vista al pasado más reciente, vemos como eso ha ocurrido en numerosas ocasiones en los últimos meses. En concreto, si tomamos como referencia lo que ocurrió aquí el 9 de julio, con una serie de velas Heiken Ashi y luego un rebote importante, volvió a ocurrir lo mismo aquí a finales de julio con una larga serie de velas bajistas y luego tuvimos un rebote importante, volvió a ocurrir el 26 de agosto, volvió a ocurrir el 30 de septiembre, volvió a ocurrir aquí el 16 de noviembre y recientemente esto ocurrió también el 15 de diciembre, después de tener velas bajistas desde el 2 de diciembre, cuando apareció esa primera vela alcista de Heiken Ashi. Bueno, pues tuvimos luego un rebote importante desde cuando apareció en el entorno de los 10.360 puntos hasta superar los 10.800 puntos días después. Así pues, repito, como hemos comentado en varias ocasiones, la aparición de un patrón técnico alcista de Heiken Ashi en este contexto de larga serie de velas bajistas podría ser una señal técnica muy interesante para intentar buscar un rebote, por lo menos en el corto plazo. Luego, por supuesto, la duración de ese rebote es imprevisible. Podría ser un rebote de unos cuantos centenares de puntos o podría ser el inicio de un cambio de tendencia en el corto plazo mucho más profundo, repito, de forma similar a lo que ocurrió el pasado a final de verano, a finales de septiembre, con ese cambio radical en el comportamiento de los mercados. Bien, ahora seguimos viendo el análisis técnico de los principales selectivos. Antes hacemos un repaso a la agenda de la semana. Estamos ante una semana con una agenda bastante escasa. Como siempre sucede, la primera semana del mes, es decir, la semana pasada, es donde tenemos una agenda macro más importante. La segunda semana del mes, esta en la que estamos inmersos, la agenda es mucho más descafeinada. Hemos conocido hoy un buen dato de producción industrial de España, un mal dato de la confianza del inversor Sentix de la eurozona. Esta tarde comienza la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, en Wall Street. Hoy, al cierre de Wall Street, presentará los resultados Alcoa, como siempre, primera compañía que hace públicas sus cuentas en las temporadas de resultados. En datos macroeconómicos hoy no vamos a tener ningún dato de importancia. Mañana martes conoceremos la balanza por cuenta corriente de Japón y la producción industrial en el Reino Unido. El miércoles tendremos la balanza comercial en China, dato importante de la macroeconomía china, teniendo en cuenta que ahora mismo está en el foco de atención. Y tendremos también el IPC de Francia. El jueves tendremos balanza por cuenta corriente de España, tendremos reunión del Banco de Inglaterra. Tendremos también la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, que podría ser interesante para que el mercado calibre las posibilidades reales que existen de que el Banco Central Europeo incremente el tamaño mensual de las compras del quantitative easing. En Estados Unidos el jueves tenemos datos macros, tenemos el índice de precios de exportación, tenemos los datos de desempleo semanal, también los precios de importación y resultados empresariales importantes el jueves, los resultados de JP Morgan y los de Intel. Finalmente, el viernes, otro dato macroeconómico importante en China, la inversión directa extranjera.
Tendremos también datos de inflación en España y en Italia, la balanza comercial de la eurozona. Tendremos en Estados Unidos las ventas al por menor, la producción industrial, dos datos muy importantes, tanto las ventas al por menor como la producción industrial en Estados Unidos. Y en resultados empresariales, el viernes tendremos los de US Bancorp, los de Citigroup y los de Wells Fargo. Así pues, y comienza hoy la temporada de presentación de resultados del último trimestre del año con los resultados de Alcoa. Bien, seguimos analizando la situación técnica, hemos hablado del DAX. Otra variable interesante a nivel técnico es estudiar la sobreventa que tenemos ahora mismo planteada. Bueno, vemos el RSI a 14 periodos en el DAX que registra la mayor sobreventa desde precisamente el verano. De nuevo, paralelismo a la situación del pasado verano con la que tenemos ahora. Mayor sobreventa de los índices europeos desde el verano. Esto también podría facilitar de alguna manera un rebote. Hoy ya estamos viendo una salida de esta sobreventa muy clara, lo cual, repito, con la aparición de esa vela de Heiken Ashi alcista, podría ser una buena señal. Echando la vista más atrás, bueno, pues sobreventas similares en términos de RSI. La verdad es que tenemos que retrotraernos a octubre de 2014 y agosto de 2014. No ha habido últimamente, en el último año y medio, muchos capítulos con una sobreventa tan clara como la que estamos viendo ahora en las bolsas europeas. A la hora de hablar de niveles concretos, de soportes y de resistencias, es importante vigilar los mínimos de la semana pasada en la zona de los 9.600 puntos aproximadamente. Ahí ya tuvimos, no están tan lejos de los mínimos del pasado verano. Los mínimos del pasado verano estaban más bien en la zona de 9.400 puntos, con este doble suelo que tuvimos aquí el 24 de agosto y de nuevo el 24 de septiembre. Exactamente en la zona de los 9.315, entre 9.300 y 9.400 puntos, ahí hay un soporte también muy importante. Desde luego que en caso de perderse esos mínimos del pasado verano, con una situación parecida a la que tenemos ahora, sí que sería más dramático para las bolsas europeas. De momento quedan lejos, 9.600 primer soporte. Por debajo nos vamos al estructural entre los 9.300 y los 9.400. Por el lado de las resistencias, bueno, pues teníamos una entre los 10.200 y aproximadamente los 10.300. Podríamos tener una recuperación rápida desde los niveles actuales, desde los 9.915 puntos en los que estamos ahora mismo hasta la zona de los 10.200, bastante rápida en el caso del DAX. Por encima de los 10.200, bueno, pues en los 10.800 tenemos también un nivel técnico importante y por encima los 11.000. Si echamos también un vistazo a la situación relativa que siempre comentamos del IBEX respecto al DAX alemán, tenemos ahora mismo que el DAX le saca 970 puntos al IBEX, que es más o menos lo que le ha venido sacando en los últimos días. Hemos llegado a máximos de casi 1.200 y a mínimos relativos también en la zona de 700. Es decir, podemos decir que más o menos en los últimos días el DAX y el IBEX se comportan de manera similar, es decir, que no hay gran diferencia en las últimas semanas en el comportamiento de los índices europeos. Nos vamos a Wall Street antes de seguir por otros índices europeos. Echamos un vistazo al S&P 500, que también, como vemos, dibuja la misma serie larga de velas bajistas de Heiken Ashi, a la espera de también que se produzca esa posible primera vela alcista de Heiken Ashi que nos pueda dar una señal de posible rebote. Tenemos también clara sobreventa en Wall Street. El S&P 500 registra también la mayor sobreventa desde agosto, es decir, tampoco hay demasiada diferencia entre el comportamiento de las bolsas europeas y Wall Street. Y a nivel de soportes y resistencias, bueno, pues importante vigilar esa zona de los 1.900 puntos. Mínimos de esta madrugada del futuro del Globex y del pasado viernes, 1.900 puntos. Entre 1.900 y 1.880 puntos hay zona de soportes. En 1.880 puntos encontramos soporte el pasado verano, cuyos mínimos, los mínimos del pasado verano en Wall Street, los mínimos del 24 de agosto, que es el nivel que en absoluto debemos perder ni en Europa ni en Estados Unidos, están en los 1.835 puntos aproximadamente. Bueno,
Antes de llegar a o por debajo de los 1835 la situación sería muy dramática. Antes de eso, los 1900 puntos no se deberían perder. Esa es la primera zona de soportes, entre los 1900 y los 1880. Resistencias, el entorno de los 2000 puntos. Entre 1990 y los 2005 puntos son una zona bastante importante. Desde luego que aquí nos hemos detenido en las dos últimas correcciones menores. El 15 de noviembre tocamos mínimos de 2002 puntos y de nuevo en diciembre aquí hicimos mínimos en los 1992. Es decir, entre los 1990 y los 2005 puntos hay también una zona de resistencias a la que nos podría llevar desde luego que un primer rebote si es que aparece el patrón técnico alcista en Heiken Ashi. Por encima de esa zona de los 1990 hasta los 2005, bueno, pues tendremos ya la zona que va desde los 2065 hasta los 2080 puntos como siguiente zona de resistencias. Volviendo a Europa. El Eurostoxx 50 también, gráfico muy similar al del DAX, larga serie de velas bajistas de Heiken Ashi. Hoy figura de dudas, ya con la primera vela con mecha superior e inferior. Incluso para posiciones atrevidas, hoy ya podríamos intentar buscar posiciones alcistas, vigilando siempre los mínimos del pasado viernes. Los mínimos en el caso del Eurostoxx están en la zona de los 2.972 puntos aproximadamente. Los mínimos del 24 de agosto en el caso del Eurostoxx están en los 2.953 puntos, ese es el soporte absoluto. Por el lado de las resistencias, bueno, pues ese eventual rebote podría llevarnos al entorno de los 3.200 puntos en el Eurostoxx. El IBEX sí que ofrece un aspecto algo distinto, porque en el IBEX, que permanentemente ofrece un peor comportamiento que el resto de índices europeos, estamos por debajo de esos mínimos del 24 de agosto, donde la tensión con la crisis china se cotizó de la forma más acentuada, ¿no? Los mínimos del 24 de agosto, en el caso del IBEX, estaban aquí en los 9.430 puntos. Se perdieron el 24 de septiembre, llegando a nuevos mínimos en la zona de los 9.215 puntos. Esos eran los mínimos de la crisis china, podríamos decir, del IBEX 35, que han sido perdidos en esta ocasión. Han sido perdidos esos 9.215 puntos aproximadamente, claramente perdidos. Ahora mismo el siguiente soporte lo podemos encontrar en los mínimos del pasado viernes, aproximadamente en la zona de 8.800 puntos, o en el entorno algo por debajo de los 8.800 puntos. Ahí tenemos el próximo soporte. Si bien el IBEX, como hemos dicho en muchas ocasiones, es también un índice con bastante poca personalidad que tiende a hacer seguidismo, en este caso siempre con un sesgo más bajista del resto de índices europeos. Por el lado de las resistencias, bueno, pues los 9.200 puntos son muy importantes recuperarlos en el corto plazo. Como digo, esos eran los anteriores mínimos de la crisis china. Bien, fuera de la renta variable, en el mercado de divisas vamos a un gráfico del eurodólar. Este es un gráfico de una hora, un gráfico mucho más rápido. La semana pasada tuvimos un movimiento de ida y vuelta, tuvimos bajadas iniciales que nos hicieron perder el 1.08, que era un soporte muy importante, el 1.08. Aquí lo vemos como el 1.08 había aguantado bastantes ataques, había aguantado un ataque aquí el 7 de diciembre, había aguantado otro ataque aquí el 17 de diciembre, había aguantado un tercer ataque el 4 de enero, hasta que finalmente se perdió. Perdimos el 1.08 con claridad finalmente el 5 de enero. Hemos tocado mínimos de 1.072, que es el nuevo soporte. 1.072, nuevo soporte del eurodólar, una vez que el 1.08 fue roto. Desde el 1.072 hemos tenido un rebote que nos llevó a recuperar el 1.08 y por el lado de las resistencias el 1.094 es la primera resistencia menor.
Así pues, niveles concretos del eurodólar en gráfico rápido, tenemos primera resistencia en 1,094, siguiente resistencia casi en el entorno de 1,1, entre 1,098 y el 1,1, por encima el 1,105, soportes el 1,08, soporte muy importante, y por debajo el 1,072. Esos son los niveles. Repito, 1,072, 1,08, 1,087 tiene también cierta importancia, 1,094, desde 1,098 hasta el 1,1 y por encima el 1,105. Como siempre decimos, todo lo que sean niveles en el entorno de 1,10 o por encima nos parecen buenas oportunidades de venta del par. En el entorno de 1,10 vemos mucho más recorrido hacia la paridad que hacia el 1,20. Importante también lo que está haciendo el oro, que con esta fuerte crisis que hay en los mercados, como es normal, el oro actúa de valor refugio y sube. En concreto, desde el 4 de enero tenemos subidas en el oro de casi un 4%. Lo veníamos comentando el año pasado, como el oro estaba bastante plano, bastante lateral, con este estrechamiento muy claro de las bandas de Bollinger. Estaba bastante lateral, bueno, pues desde el mes de noviembre, cotizando entre los 1.050 y los 1.085 dólares por onza. Bueno, el 6 de enero rompió esa resistencia de los 1.085. Vemos también cómo el precio se salió del contorno de las bandas de Bollinger, señal alcista. El día siguiente, el 7 de enero, volvió a subir con fuerza y desde entonces estamos algo más estables. Visualizado el gráfico con velas Heiken así, podríamos decir que tenemos una larga serie de velas alcistas. Desde luego que la más larga, la mayor tendencia alcista del oro a corto plazo desde el mes de octubre. Podría durar esta tendencia alcista del oro tanto como los miedos a la situación de China y en general la inestabilidad de las bolsas. Tomar posiciones estructurales largas en el oro es algo peligroso. Hemos visto que no ha funcionado bien en el pasado. El oro es mejor o es más interesante seguramente en el corto plazo, con posiciones de menor duración, con posiciones de swing que permitan aprovechar este tipo de mini tendencias, este tipo de rebotes del 3, 4, 5% que presenta el metal. En cualquier caso, hasta que haya una vela bajista de Heiken así, podemos mantener posiciones largas en el oro, que en estos momentos está cerca o se está enfrentando a una nueva resistencia, a la zona de los 1.100, 1.105 dólares por onza. Y concluimos con el petróleo, que es también un catalizador autónomo muy importante en el gráfico de una hora. Lo primero, está más o menos empatados el petróleo Brent y el petróleo ligero. Se está moviendo muy a la par, sin diferencias apreciables en su cotización, que pasa de 30 céntimos por barril a favor del crudo ligero a 30 céntimos por barril a favor del crudo Brent. Es decir, comportamiento muy a la par entre ambas calidades de petróleo, después de que el crudo Brent bajase mucho más en el último tramo del año pasado que el crudo ligero. Y en el corto plazo, bueno, pues estamos por encima de los mínimos de la semana pasada, que en el caso del crudo Brent están en estos 32,50 dólares. Si nos vamos a un gráfico a más largo plazo, un gráfico diario, lo visualizamos también con velas Heiken así. Bueno, pues también larga serie de velas bajistas en el petróleo, que es un activo bastante imprevisible y que está fuera de control. Nadie sabe qué va a pasar exactamente con el crudo en el corto plazo. En el medio largo plazo es muy probable que lo veamos por encima de los niveles actuales. Recordemos que el consenso de previsiones habla de un barril de crudo entre los 40 y los 60 dólares en 2016. Si tomamos la media de esos 40-60 dólares de ese rango, estaríamos en los 50 dólares, muy por encima de los 33 dólares donde lo tenemos ahora mismo. Eso en el medio plazo. En el corto plazo, bueno, pues nadie sabe qué va a pasar. En general, el petróleo no le ayuda en absoluto todo lo que está pasando con China, en las dudas con sus mercados, con su divisa y con su economía. Tampoco le ha ayudado las disputas entre Arabia Saudí e Irán, ya que pese a que eso podría presentar un shock en la oferta, también el mercado está entendiendo que eso va a hacer más difícil que la OPEP
se ponga de acuerdo en recortar la producción de crudo para estabilizar el precio del barril, por lo cual la oferta de crudo por el lado de la OPEP va a seguir siendo muy importante. Y por tanto el petróleo en el corto plazo es impredecible, y desde luego que lo que está claro es la fortísima correlación que tienen las bolsas con el crudo, y que las bolsas prefieren que el crudo suba en el corto plazo a desde luego tenerlo tan abajo. Este es un factor muy peligroso y que genera una incertidumbre adicional a las bolsas, ese seguidismo que hace del petróleo. Bien, concluyo. Me quedo como resumen con lo que hemos comentado, paralelismo entre la situación actual con lo que teníamos planteado este verano en los meses de agosto y septiembre, fortísima caída en agosto hasta la última semana de septiembre, donde el mercado empezó a perder el miedo a la situación en China y tuvimos un rebote muy importante. Y de nuevo, técnicamente, lo más destacable desde mi punto de vista es que esperemos a la aparición de esa vela alcista diaria de Heiken Ashi en gráficos como el DAX, que tiene un índice de indicar un rebote de corto plazo de las bolsas muy elevado. Lo hemos visto, en el pasado ha funcionado muy bien, y en esta situación, con la mayor sobreventa desde el verano, podría perfectamente también indicar la aparición de esa vela alcista de Heiken Ashi, el inicio de un rebote. Desde luego que vigilar los mínimos de la semana pasada y los mínimos del 24 de agosto, los mínimos de la crisis china, es también importante a la hora de tomar posiciones. Bien, sin más, me despido como siempre agradeciéndoles muchísimo su atención y deseándoles muchísima suerte con sus inversiones. Gracias y buenos días.